Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como podrás suponer, esta semana la lección completa el ciclo y se concentra en mostrarnos cómo el Nuevo Testamento está impregnado por citas de Deuteronomio que muestran de manera clara su alta influencia en el cristianismo del primer siglo. Sin embargo, los evangelios nos presentan algo aún mayor, y en mi opinión, lo más significativo de todo: la importancia que le da el Señor Jesucristo, el mismo Dios encarnado. ¿Estás listo para ver lo que el Nuevo Testamento y el Salvador tienen que enseñarnos al respecto? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Busca la reseña, el comentario y la aplicación a la vida en las páginas 141 a 144 del folleto de maestros. Seguro que te van a dar muchas ideas para refinar tu repaso. Primer segmento: motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Si queremos involucrar a la clase para que aporte con sus análisis, entonces debemos prestar mucha atención al comienzo del repaso. Lo primero que se hace necesario es ayudar a que los alumnos puedan vislumbrar la importancia de la temática. Por eso hemos implementado la técnica introductoria de hacer una pregunta abierta que les invite a la reflexión activa. Te propongo la siguiente para que te sirva de ejemplo. ¿Por qué creemos que no podría haber existido el cristianismo sin el libro de Deuteronomio? Pues en la respuesta a esa interrogante se enfocará el repaso de hoy. Con esto es suficiente para que los alumnos observen la trascendencia del tema y queden atentos a lo que se va a decir. Por lo tanto, te recomiendo que pases inmediatamente a la parte que sigue. Segundo segmento: explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los puntos que yo escogería para el repaso son los siguientes. Primero, Pablo y Deuteronomio. Para nadie es desconocido que hay 2 figuras teológicamente prominentes en la Biblia: Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo. Precisamente los postulados de este último dieron forma al cristianismo como lo conocemos, ya que en palabras del Señor a Ananías fue un instrumento escogido por el mismo Dios para esto. Pues bien, esta figura teológica neotestamentaria se caracteriza porque cita Deuteronomio de manera prolífera para sus principales argumentos. Tomemos, por ejemplo, la carta a los Romanos. Y esto que voy a decir lo puedes encontrar en la reseña de la página 141, justo al final de la introducción. Allí se verifica que Pablo extrajo 3 ideas fundamentales para su teología basado en su estudio de Deuteronomio. Primero, que el objetivo de la ley es mostrar el pecado. Compara Romanos capítulo 7, versículo 7 con Deuteronomio 5:21. Segundo, que recibimos la justificación por la fe. Contrasta Romanos 10, del 6 al 8, con Deuteronomio 30, 12 al 14. Y tercero, que el Evangelio debía incluir a los gentiles, pues llegarían a adorar junto con Israel. Confronta Romanos 15, 10 con Deuteronomio 32, 43. Aunque tengas la tentación de usar estos versículos para hacer una dinámica con la clase, ten en cuenta que esto podría quitarte todo el tiempo del repaso. Y en mi opinión debieras enfocarte más en el tercer punto de este segmento. Así que es preferible hacer solo una mención sencilla. Ahora veamos otro ejemplo en el que Pablo cita Deuteronomio. Ocurre en la carta a los Gálatas, donde el apóstol aplica magistralmente a Cristo un texto acerca de la maldición sobre quien ha sido ejecutado y colgado. Pide a un miembro de tu clase que lea Gálatas 3, 13 y 14 y a otro que haga lo propio con Deuteronomio 21, 23.
Luego de las lecturas pregunta, ¿qué está asumiendo Pablo en esta cita? Permite que tus alumnos participen. El texto de Gálatas expresa, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por su parte, Deuteronomio dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es muy posible que los alumnos hablen del significado que Pablo quiere darle concerniente al hecho de que Jesús, al ser crucificado en un madero, recibió sobre él la maldición expresada en Deuteronomio, un símbolo de haber llevado la maldición que trajo el pecado sobre la humanidad. También alguien puede mencionar el caso de que él, siendo sin pecado, quiso hacer un intercambio con nosotros al llevar nuestra maldición sobre sí y otorgarnos su vida perfecta. Sin embargo, tú como maestro no olvides recalcar que cuando Pablo cita Deuteronomio, lo que está haciendo es un reconocimiento de la autoridad que tiene ese libro como revelación divina y que se apoya en él para validar su postulado, que de paso es sumamente audaz. Por lo tanto, es lógico concluir que aspectos distintivos de la doctrina cristiana estructurada en la teología paulina no habrían llegado a existir sin la revelación ofrecida en el libro de Deuteronomio. Finalmente, la carta a los Hebreos tiene otro ejemplo de referencias directas a este libro. En el capítulo 10 de esa carta y el versículo 30 se dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahí hay dos citas textuales registradas en Deuteronomio 32, 35 y 36. Una vez más, el autor neotestamentario se apoya teológicamente en la autoridad del libro de la ley. Pero avancemos al siguiente punto, Lucas y Deuteronomio. A diferencia de Pablo, Lucas no es un teólogo, sino un historiador. Sus dos volúmenes, el Evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos, fueron cuidadosamente preparados para documentar la historia del Señor Jesús y el comienzo de la iglesia cristiana. Debido a eso, no encontramos en sus escritos argumentos teológicos, sino registros históricos. Pues bien, dos personajes importantes al inicio de la historia eclesiástica fueron Pedro y Esteban. Ambos hicieron declaraciones públicas en cuanto a su fe y los dos son descritos por Lucas buscando apoyo en Deuteronomio para mostrar que Jesús es el cumplimiento de una profecía allí registrada por Moisés. Tomemos el caso de Pedro. En Hechos 3:21 se dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pues bien, el versículo anterior nos muestra que esta declaración, recitada de memoria por Pedro, está siendo aplicada directamente a Jesús de Nazaret. El texto se encuentra originalmente en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y muchos eruditos judíos de aquel tiempo la tenían como una referencia directa al Mesías y no a cualquier profeta futuro. Pues el primer mártir cristiano también usa ese mismo texto para referirse al Señor Jesucristo. Minutos antes de su muerte, en su discurso final de apelación a los dirigentes judíos para que aceptaran a Jesús como el Mesías, Esteban incorporó este versículo en su disertación y fue fielmente registrado por Lucas en Hechos capítulo 7, versículo 37. En otras palabras, Lucas les dice a sus lectores de todos los tiempos que los primeros líderes cristianos encontraron el cumplimiento de esta profecía en nuestro Salvador, dando a entender que lo que Dios prometió por medio de Moisés no quedó en el olvido. Por lo tanto, sin Deuteronomio, el cristianismo no habría tenido el impulso que lo caracterizó en sus inicios, ni la solidez que hasta hoy lo sostiene. Ahora vayamos al punto final. El Señor y Deuteronomio.
Me imagino que si sigues desde hace algún tiempo este programa, sabrás que muchas veces tengo un punto favorito en Explora al que yo personalmente le dedicaría más tiempo que los demás, incluso el repaso entero. Ese es el caso de este punto, ya que ilustra con mayor fuerza que los anteriores el axioma de este análisis, que sin Deuteronomio no habría cristianismo. Esta afirmación tiene como base el episodio de la triple tentación que Satanás hizo al Señor Jesús en el desierto, y vamos a analizarlo con detenimiento. Invita a tus alumnos a leer Mateo capítulo 4, versículos 2 al 4, y luego pregúntales, ¿cómo introdujo el maligno su treta? El texto relata, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy seguro que tus alumnos subrayarán la frase inicial del tentador, si eres hijo de Dios. Como notarás, el relato de la tentación en el desierto está inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor en el río Jordán. En esa ocasión, mientras Jesús subía del agua y el Espíritu Santo descendía como paloma, se oyen unas palabras registradas en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay dos detalles muy poderosos en este texto, que la voz proviene de los cielos y que se refiere a Jesús como su Hijo. Por lo tanto, no hay duda que se trata del Padre Celestial. Dios mismo habló y declaró audiblemente que Jesús era su Hijo. Por lo tanto, al Satanás insinuarle al Señor que debía demostrar que lo era, lo estaba incitando a dudar del Padre. Esto es muy grave porque lo que proviene de la boca de Dios es más verdad que la materia misma, ya que para que el universo existiera, el Creador usó su palabra. El Salmo 33:9 expresa, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y el relato de la creación afirma que con solo hablar las cosas aparecían. El Señor Jesús no tenía que demostrar que era hijo de Dios porque ya Él lo había declarado y eso era la mayor de todas las pruebas. Debido a eso es que Él cita Deuteronomio. Satanás está diciendo, si eres hijo de Dios, entonces debes ser sustentado milagrosamente aquí en el desierto como Israel lo fue en su momento. Pero el Señor tenía clara la lección que se encuentra en Deuteronomio 8:3. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto nos debe hacer pensar que el Señor se defendió con lo que aprendió de Deuteronomio. Pero eso no fue el único momento en que el Señor se defendió con Deuteronomio. La segunda tentación lo reconfirma. El diablo se dio cuenta que el maestro citó la revelación escrita y ahora él mismo también lo hace, pero torciendo el Salmo 91 y desafiando al Salvador a que si tenía fe en lo que ahí se decía, entonces se arrojara desde el pináculo del templo. Nuevamente el Señor se defiende citando Deuteronomio, esta vez en el capítulo 6, versículo 16. Pide a alguno de tus alumnos que lo lea. El texto dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Sabes? Esto es un juego de palabras, ya que el nombre Masá rima con el verbo nasá en hebreo. Esta es la palabra que se traduce como tentar y que literalmente significa poner a prueba. Lo que tenemos que resaltar de nuevo es que la respuesta del Señor a la tentación se extrae del libro de Deuteronomio. Culminemos con la tercera treta en la que el diablo dice que le devuelve al Señor el mundo sin que tenga que morir por él, pero con la condición de que por un par de segundos se arrodille y lo adore. La respuesta del Salvador no se hace esperar. Le ordena al maligno que se aparte y mencionando Deuteronomios 6:13 manifiesta, a Jehová tu Dios temerás o adorarás y a Él solo servirás. La traducción adorarás en lugar de temerás en el Nuevo Testamento se debe a que tanto la palabra en hebreo como en griego en cada caso involucra la idea de respeto y sumisión y cualquiera de las dos traducciones resulta apropiada.
En el primer caso, el vocablo es yaré, temor, respeto. En el segundo es proscuneo, postrarse en homenaje, lo que el Salvador no haría con nadie excepto el Padre. Una vez más, nuestro Señor usa Deuteronomio para enfrentar al enemigo y salir triunfante. En su humanidad, el estudio de ese libro le ilustró la verdad de manera tal que cuando el diablo quiso engañarlo, no pudo hacerlo. En otras palabras, sin ese libro bíblico, el Redentor no habría respondido ante la tentación de la manera en que lo hizo, y si hubiera fallado, no solo el plan de salvación se habría estropeado, sino que no existiría cristianismo de ninguna clase. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. ¿Qué tal si le planteamos a la clase algunos escenarios para aplicar lo estudiado? Primero, imagina que tienes un compañero de trabajo que no cree en el Antiguo Testamento. ¿Cómo le harías caer en cuenta que sin Génesis y Deuteronomio, Pablo no habría podido aprender sobre la justificación por la fe? En segundo lugar, ¿qué otras implicaciones encuentras en el hecho de que Jesús sea el profeta que Moisés predijo? Por último, ¿cómo te sientes al saber que el Salvador venció las tentaciones del desierto gracias a su apego al libro de Deuteronomio? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Ahora te sugiero una tarea para que dejes a tus alumnos. Desafía a cada uno de ellos a encontrar un texto en Deuteronomio con el cual enfrentar sus propias tentaciones. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Sin Deuteronomio, el cristianismo no existiría, ya que Cristo no habría podido citarlo para responder a las tentaciones del desierto, Pablo no habría tenido sustento para sus más importantes doctrinas y los primeros cristianos no habrían esperado a un profeta mesiánico como Moisés predijera. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Hoy más que nunca me siento feliz de haber dicho yo iré a compartir esperanza porque sé que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.